La providencia ha querido pues, que este aniversario del milagro de la lágrima de la Santa Faz, 535 años, coincida con la liturgia del quinto domingo de Cuaresma, iniciando la Semana de Pasión ya para prepararnos a la Semana Santa. Me parece que el marco litúrgico es perfecto, es precioso, es providencial. Y yo quisiera, con mis palabras, ayudarnos a adentrarnos en este misterio. Estamos considerando qué signo nos dejó el Señor. Nos dejó un signo. Podría haber recurrido a otros muchos signos, pero recurrió al signo de una lágrima. ¿Qué significa esa lágrima? Esa lágrima es elocuente, esa lágrima, aunque es silenciosa, una lágrima no mete ruido, pero aunque no hable, es un signo que es elocuente, un signo que nos está hablando de Dios, que nos transmite esa esperanza que Dios tiene en nuestra transformación. Es cierto que para nosotros la lágrima, sin más consideración, puede ser un signo ambiguo, porque nosotros cuántas lágrimas hemos visto en nuestras vidas, lágrimas de impotencia, incluso lágrimas de amor propio herido. A ver, hay lágrimas que hasta están mezcladas con nuestro propio pecado. Cuántas rabietas hemos visto en nuestra vida. A veces nuestros padres nos han tenido que educar porque hemos tenido rabietas y lloros que no son santos, que no son santos. Las lágrimas, obviamente, muchas veces se han mezclado con el pecado de la vida. Eso es así. Pero las lágrimas de Cristo, sin embargo, nos introducen en un misterio del corazón de Dios, que nos quiere hablar de la intimidad de Dios, de cómo es Dios. San Agustín dijo, en esas genialidades, ¿no?, que tenía San Agustín, decía él que la lágrima es la sangre del alma. Esa es una expresión de San Agustín, maravillosa. ¿Qué es la lágrima? La sangre del alma. El cuerpo tiene sangre, ¿no? Pero también el alma tiene sangre. Y entonces, esa expresión ya nos hace considerar que aquí hay una invitación a entrar en el corazón de Dios. Es la sangre del alma. Sí, hablar de la lágrima de Jesucristo es hablar de el amor que sufre. El amor que sufre porque no es amado, porque la revelación de Dios no es acogida. Vino a los suyos y los suyos no la acogieron. Y los suyos no le recibieron. Entonces el amor de Dios no es amado. Y eso es el mayor de los dramas que pueden acontecer, que el amor con mayúsculas no sea acogido por aquellos a los que se dirige, ¿no? Es dramático. Cuánto rechazo, cuánta indiferencia, cuánta ingratitud. Dios que se prodiga en amarnos y en querernos, y nosotros, pues que somos ingratos, que no terminamos de darnos cuenta cómo nos quiere Dios, ¿no? Y entonces, pues esa lágrima es una lágrima que nos hace considerar, ¿tú eres consciente de cuánto te ama Dios? Y a la hora de acoger la gracia, de acoger el amor de Dios que se nos revela, posiblemente también la Iglesia nos educa a entender que en las lágrimas, en nuestras propias lágrimas, estamos llamados también a acoger el amor de Dios. San Ignacio de Loyola habla de el don de lágrimas. ¿Qué significa el don de lágrimas? El don de lágrimas es el llorar nuestros pecados, el que yo me dé cuenta que he sido ingrato y que yo llore mis pecados, ¿no? Que es un acto de contrición, ese que hemos hecho al comienzo de la Eucaristía, preparándonos para poder recibir la indulgencia plenaria, etc. Es un acto de contrición en el que uno toma conciencia de hasta qué punto le duele no haber correspondido a Dios como debiera haberlo hecho.
Me duele no haber amado a Dios plenamente, ¿no? Y entonces quiere que ese dolor que siente también sea no meramente un estar dándole vueltas a las cosas del pasado que ya no tienen remedio, sino quiere ser recuperar el tiempo perdido, recuperar el tiempo perdido. Y aquí ocurre una cosa, que cuando uno entiende lo que es una lágrima de contrición, no sabe muy bien si es una lágrima de dolor o de alegría. Porque si yo, por ejemplo, preguntase, el hijo pródigo, cuando se encontró con su padre, en ese abrazo que el padre le dio, en esas lágrimas que estarían en los ojos de los dos, ¿no?, del hijo y del padre, en ese reencuentro, ¿qué eran lágrimas? ¿De dolor o de alegría? Y creo que la respuesta es ambas dos, las dos. Ahí estaba mezclado el dolor y la alegría. En el fondo, la verdadera contrición se caracteriza por esto. Es dolor y alegría al mismo tiempo. Claro que me duele no haber amado a Dios, ¿no? Claro que me duele haberle ofendido, pero como me sé amado, me sé perdonado, como soy consciente de que en el mismo momento en que Dios me ha dado conciencia de mi pecado, me ha dado también la capacidad de volver a nacer de nuevo y de recuperar el tiempo perdido, entonces lloro de dolor y de alegría. Y entonces esa lágrima de Jesús está revelando el dolor y también está revelando la alegría del retorno, la alegría de que hay muchas almas que se convierten y que vuelven a la casa del Padre. Disculpad que haga esta mención así un poco, digamos, de nuestro arte contemporáneo, pero supongo que la mayoría habréis visto la película de La Pasión de Mel Gibson, ¿no? Y es muy curioso, si recordáis, en aquella película cómo el guionista de la película tuvo la genialidad de que en el momento en que Cristo entregaba su vida al Padre, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, todo está cumplido. En el momento en que Jesús expira, la cámara se eleva hasta lo alto, hasta la mirada de Dios Padre, y desde el cielo, desde esa mirada de Dios Padre, cae una lágrima, ¿lo recordáis? Cae una lágrima que cae en el Calvario, una lágrima que expresa: el Padre se ha conmovido ante la entrega de su Hijo. El Padre ha aceptado el sacrificio de Cristo por toda la humanidad. Y esa lágrima de Dios Padre que cae en el Monte Calvario es el signo de la misericordia de Dios, que es la respuesta de la resurrección. La misericordia de Dios se derrama sobre ese ofrecimiento de Cristo al Padre, y Dios abraza a Cristo en su resurrección. Esa lágrima de Dios Padre es reveladora, es maravillosa. Por eso, fijaros en la liturgia de este día, en la liturgia, curiosamente, no sé si os habéis fijado, también es, alguno dirá, qué casualidad. No es que sea casualidad, es providencia. Resulta que en la lectura, en la segunda lectura que hoy se proclama, dice: Cristo en los días de su vida inmortal, a gritos y con lágrimas, dice la lectura de este domingo, fíjate tú por dónde, habla de las lágrimas de Cristo. A gritos y con lágrimas presentó sus oraciones, ¿no? Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Sí, las lágrimas de Jesucristo son el signo de la obediencia de Cristo al Padre. Son el signo de la obediencia de Cristo al Padre. Esta lágrima es signo de la alianza que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha hecho una alianza, que por cierto, de eso habla la primera lectura de la liturgia de este domingo quinto, donde se hace una promesa: haré una alianza con vosotros, haré una alianza definitiva. Esa alianza está perfectamente prefigurada en la lágrima de Cristo, porque la alianza es: yo seré vuestro Dios. Es decir, tus
sufrimientos serán mis sufrimientos, tus lágrimas serán mis lágrimas. No habrá nada que a ti te haga sufrir ante lo que yo permanezca indiferente. Ahora bien, te pido también que sea la inversa, porque esto es una alianza. Te pido también que, tú déjame que yo me ocupe de tus cosas y de tus sufrimientos, ahora tú ocúpate de los míos. Tú sufre por lo que le hace sufrir al corazón de Dios. Tú entiendes que Dios llora en la tierra. Sí, Dios llora en la tierra, y entonces que tu anhelo, que tu preocupación, que tu ocupación sea todo aquello que ofende al corazón de Dios y que se desvía del designio de su evangelio. Que a mí me haga sufrir lo que le hace sufrir al corazón de Dios. Yo me ocuparé de tus lágrimas, tú también participa de las mías. Es una alianza, es una maravillosa alianza la que se revela en esa lágrima de Jesucristo. Así pues, queridos hermanos, ¿no? Sí, la lágrima es la sangre del alma, y el alma de Jesucristo está compartiendo con nosotros su intimidad y quiere que nosotros también que tengamos este don, ¿no?, con motivo de este año jubilar, que tengamos el don de un profundo acto de contrición, de volver a nacer de nuevo, que yo no derrame lágrimas de amor propio, de impotencia, de falta de esperanza, que esas no sean mis lágrimas, ¿no? Que mis lágrimas sean las lágrimas de la profunda contrición, de sabernos amados, del dolor de no haber respondido a Dios, pero al mismo tiempo de la alegría y de la esperanza que me da el que Cristo nos permita en este momento de nuestra vida, nos permita responder plenamente al amor de Dios revelado en el corazón de Cristo y en la lágrima derramada por Cristo nuestro Señor.